La historia del Río en nuestro país habla de una presencia intermitente, marcada por, entre otras cosas, un precio elevado producto de su origen extrazona. Antes venía de Corea del Sur. Pero los tiempos cambiaron para el Río y también para Kia, obviamente, que se vio beneficiada en nuestro país por el contexto socioeconómico del mercado y por una nueva fábrica mexicana que lo que hace es proveer este tipo de vehículos y, por ende, eliminar el tributo extrazona que debían pagar antes. En Estados Unidos las cosas fueron algo más estables, se mantuvo el modelo y allá mismo manejamos este Río que ves en imágenes. Tuvimos unos días entonces el Río en su variante EX, lo manejamos por el estado de la Florida y estas son nuestras impresiones. No descubrimos nada nuevo si decimos que Kia dio un vuelco de 180 grados respecto de sus diseños. Ya esto viene siendo una tendencia y probablemente lo habremos dicho en las últimas pruebas de manejo de Kia o siempre que hablamos de algún modelo, tanto de Hyundai como Kia. Este Río tiene un aire muy alemán que nos gusta, le queda muy bien, es muy sobrio y tiene la clásica nariz de tigre de la firma, o uno de los puntos más clásicos de Peter Schreier, su diseñador. Además tiene unos giros de diseño, por ejemplo, en la zona baja de esta trompa con unos antiniebla cromados que le dan mucha personalidad, le dan un toque bastante sobrio, interesante. Lo único que no nos termina de cerrar es el color verdoso de nuestra unidad, pero eso es una cuestión meramente subjetiva. Nos hacemos un costado, lo vemos al Río de perfil en sus 4,1 metros de largo, vemos un cauce muy bien plantado, producto de un lateral bien limpio, con una línea de cintura elevada. Por último y coronando el Río de perfil tenemos unas llantas de 15 pulgadas, un diseño para nuestro gusto extremadamente correcto. El remate de tintes bastante súbitos, como que el auto termina de repente, nos gusta, nos hace recordar por ejemplo el 308 SGTI. Eso le da o hace que tenga un voladizo trasero muy corto, lo cual obviamente repercute en el día a día en términos positivos. En términos de diseño, sigue esta tónica alemana que venimos viendo en el resto del auto, con unas ópticas de tamaño generoso, detalles en plástico negro en la zona inferior que le quedan bien y una boca de carga algo elevada. Debajo de ese portón, de esa boca de carga, nos encontramos con 325 litros de buena capacidad. Está en lo que ofrecen por lo general los B de techo alto, los B Premium, como nos gusta decirlo, como más quieras decirle vos. Y bajo esos 325 litros encontramos un auxilio de menor medida y con llanta de chapa, aunque teniendo en cuenta su origen o dónde lo manejamos, lo preferimos antes que la galletita o peor, un kit de reparación. Abrimos una de las 5 puertas de este Kia Rio, nos encontramos con un diseño que queda algo disociado respecto del exterior. Ojo, no es anticuado, pero podría así ir en sintonía con las grandes mejoras exteriores que fue mostrando la marca. Con esta evolución de diseño está bien, es correcto, creemos que hay techo o hay un poco de paño para hacerlo algo mejor en cuanto a diseño, en cuanto a líneas. La calidad general es buena, faltan más plásticos inyectados para nuestro gusto, a nuestro juicio, pero la presentación y el ensamble son muy buenos, no manifestó ningún ruido, ningún grillito de esos que se pueden llegar a percibir en otras ocasiones. Por el lado del tablero, pocas novedades, un tablero convencional de 2 cuadrantes, analógico, con una compu central de muy buena interfaz, con muy buena información y también de agradable lectura. Es correcto en ese sentido, en este apartado el Kia Rio no va a decepcionar. Y donde menos va a decepcionar es en su posición de manejo, ya que es excelente, cuenta con múltiples regulaciones manuales, obviamente para el volante y también para la butaca, así que quien gobierne este Rio lo va a hacer sin ningún tipo de problema, lo va a hacer a gusto y cómodo. Nos vamos al centro de la plancha, al centro de esta nueva consola que tiene el Rio, nos encontramos con una central multimedia de 7 pulgadas, touch de muy buena respuesta, con cámara de retroceso, el sistema de radios de Estados Unidos Sirius, Android Auto y CarPlay, en definitiva como corresponde, con todas las conexiones con Bluetooth por supuesto, así que podemos emparejar nuestro teléfono, podemos disponer de la gran mayoría de las aplicaciones en la central multimedia de 7 pulgadas. Y la vida a bordo es buena en el sector trasero, con 2,58 metros entre ejes. Quienes estén allí atrás lo van a pasar bien, van a tener buen espacio para piernas, no es el rey de la habitabilidad, pero van a viajar de manera correcta. Pero ahí nos encontramos con un gustito agridulce, tenemos 3 cinturones inerciales como corresponde para que todos viajen con la seguridad o con mayor seguridad, pero solo 2 apoyacabezas traseros, una contradicción algo curiosa, pero en definitiva no cuenta con apoyacabezas traseros, así que nosotros recomendamos que viajen solo 2 personas en ese sector. Hacemos el chequeo de equipamiento de seguridad y de confort del Kia Rio EX, que se ubica como tope de gama en el mercado de los Estados Unidos. Por el lado de la dotación de seguridad anotamos 6 airbags, ABS, controles de tracción y estabilidad, fijaciones latch, control de presión de neumáticos y frenado automático de emergencia, que básicamente lo que va a
hacer es detener el vehículo si detecta una colisión inminente. Por el lado de la nómina de confort, además de todo lo mencionado, anotamos aire acondicionado, sensor de luces, asientos traseros rebatibles en tercios para ampliar los 325 litros de capacidad de baúl. Momento ahora de hablar de todo el sector motopropulsor de este nuevo Kia Rio, de esta nueva generación. Bajo el capó nos vamos a encontrar con un 1.6 de la familia de motores Gamma que ya hemos manejado en otros Kia con apertura variable de válvulas. Esto significa, o esto repercute naturalmente en la potencia y en las emisiones. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Lo concreto es que este Rio Hatch entrega 130 caballos a 6.300 revoluciones por minuto, es decir, en la zona alta del cuenta vueltas, con lo cual vamos a tener que llevar algo de riendas cortas este Rio, ya que no es un motor aspirado, por supuesto, eso ni hace falta aclararlo. Esto quiere decir que lo vamos a tener que llevar de riendas cortas si queremos sacar su máximo potencial, pero aún así creemos que quien busca este vehículo con 130 caballos va a estar más que bien. Quizás para un sobrepaso vamos a tener una función secuencial, con lo cual vamos a poder indicarle al auto que queremos hacer ese sobrepaso, por lo tanto los 130 caballos están bien. Por el lado de las cifras hemos registrado un 0 a 100 en 12 segundos clavados y un kilómetro en 33,4 segundos, una recuperación en el orden de los 8,6 segundos, es decir, es un motor elástico, es un motor que entrega cifras correctas, domésticas, pero sí te va a alcanzar para algún sobrepaso o te va a alcanzar para alguna pequeña reacción que necesites en el tránsito urbano. Eso sí, eventualmente vas a tener que echar mano de la caja para poder justamente trepar en vueltas y encontrar su máximo potencial. Por el lado de los consumos, creemos que podrían ser menores, sobre todo tratándose de un 1.6 sin sobrealimentación. Tenemos en ruta promedios de 7 y de 9 litros cada 100 kilómetros y en el ámbito urbano se dispara a 11 litros cada 100 kilómetros, así que creemos que podrían ser apenitas más bajos, pero aún así está bien. Hablamos de la caja cuando estábamos contándote respecto de las reacciones. Bueno, la caja es una automática tradicional con convertidor de par de 6 velocidades, pasajes eficientes, no manifestó tironeos, no manifestó algún vicio. Realmente es una caja que cumple con su cometido, tiene una opción secuencial, no tiene levas al volante, con lo cual si querés ir tirando cambios lo vas a tener que hacer desde el selector. Momento ahora de hablar del comportamiento dinámico de este Kia Rio. Te decíamos que tiene llantas de 15 pulgadas y están acompañadas de un caucho de 185, una pisada más que interesante, con un talón de 65, mucho más interesante todavía, es decir, tiene una pisada buena con un extra talón para bancarse lo que venga. Respecto al confort en ciudad, es menester decir que tiene un esquema trasero con barra de torsión, que no es el más eficiente en cuanto a los voladizos, en cuanto al ajuste de las suspensiones, y el talón del que te hablábamos que tiene el caucho de 65 hacen que en la Metrópolis sea hiper cómodo, que no tenga contratiempos en este ámbito, es decir, vas a poder agarrar cunetas, vas a poder pasar alguna bocacalle un poco pronunciada, que los voladizos, la configuración de los resortes y también el talón de los neumáticos hace que no tengas ningún tipo de inconvenientes. Es un vehículo, como nos gusta decir también, un bicho de ciudad. Y eso no tiene su contracara en ruta o a velocidades constantes elevadas. Su comportamiento dinámico es bueno, no manifiesta ningún vicio, puede tomar curvas a alta velocidad sin mayores inconvenientes. Sí manifiesta una ligera tendencia a irse de trompa, pero nada que no se pueda solucionar con un ligero retoque de acelerador y también de volante. Y eventualmente, como siempre decimos, todo está fiscalizado por los controles activos de tracción y de estabilidad, así que anda con el Rio en la ciudad, anda con el Rio en la ruta, no vas a tener ningún problema. Por último, en el apartado dinámico, por el lado de la dirección, de la maniobrabilidad, es un vehículo que tiene cámara trasera, como te conté en la primera parte de esta prueba de manejo, y tiene dirección eléctrica, con lo cual estacionar va a ser una tarea expeditiva, pero carece de sensores delanteros y también de traseros, con lo cual vamos a tener que guiarnos exclusivamente por las imágenes. Tiene las guías para ver cómo estamos encarando el espacio que tengamos, pero aún así sabes que somos fanáticos de los sensores viejos tradicionales. Ahora sí es momento de hacer el resumen, las conclusiones de este Kia Rio con sus puntos a mejorar, con sus puntos buenos. Antes que nada, este Rio se vende a $19.725 y, como te conté, está en el tope de la gama que la marca surcoreana ofrece en los Estados Unidos. Entre los puntos en contra o a mejorar, creemos que justamente como es un vehículo tope de gama, podría tener algunos ítems de confort más. Le falta, por ejemplo, techo panorámico, los sensores que te comenté recién en cuanto a la dirección y la maniobrabilidad. Podría tener una dotación un poquito más ancha, climatizador también, ¿por qué no? En segundo lugar, las plazas traseras que carezcan del apoyacabezas central es un mensaje raro, es algo curioso. Sí tiene cinturón inercial, pero
quien viaje ahí no lo va a hacer con la máxima seguridad, así que ese es un punto a mejorar. Y por último, su precio comparativo, a casi $20.000, está algo elevado respecto de la competencia. Y entre los puntos a favor son varios. En primer lugar, la terminación, la presentación también, más que nada. Si bien no tiene plásticos blandos como nos gusta, como caracteriza la industria mexicana, la terminación está así en línea y es muy buena. La presentación es muy interesante y ni bien uno se sienta ya puede percibir que es un vehículo que está bien hecho. En segundo lugar, su comportamiento equilibrado. Decíamos que tiene barra de torsión, pero aún así, en cuanto al ámbito urbano, por el tema de los voladizos, también por su caucho y también en ámbito de ruta, en ámbito de autopista, el comportamiento es bueno, va aplomado, va bien. Es confortable, en definitiva un auto que está bien logrado. Por último, entre los puntos a favor anotamos el equipamiento de seguridad. Tiene lo que tiene que tener. Podríamos pedirle un séptimo airbag de rodilla, podríamos pedírselo, pero aún así puede empatarlo o incluso nos da un poco más con el frenado automático de emergencia, que es un ítem que nos gusta que tengan los vehículos y que por supuesto ayuda y contribuye muchísimo a la seguridad vial. Pasó un nuevo vehículo por Routier Test, pasó el Kia Rio, un vehículo equilibrado, bien equipado, más de seguridad que de confort, muy interesante en cuanto a su comportamiento, que también es equilibrado.